Entonces, ¿listos para la palabra? Bien. Si quisiera el día de hoy, al culminar esta serie, el título de la serie es Venciendo al Yo. Quisiera culminar esta serie con un desafío. Quiero hacerles una pregunta, que hagamos un ejercicio, que ustedes me acompañen, que lo hagan conmigo. El desafío o la pregunta la hago y me gustaría que cada uno de ustedes tomara realmente un momento y analizara este desafío, esta pregunta, que realmente lo hiciera, que fuera conmigo en este viaje y se metiera a lo profundo de su mente, de su corazón, y analizáramos esto un momento. No sé si sea porque recientemente le pegué a los 40 y siento que la vida avanza demasiado rápido. No sé si sea por eso. ¿Cuántos hay aquí que ya pasaron la línea de los 40? Que no les dé pena. La mayoría, ¿verdad? Casi la mayoría. Bueno, miren, cuando nosotros llegamos a esta iglesia, que iniciamos aquí cuando era en inglés solamente, mi esposa y yo éramos los más jovencitos ante cualquier grupo de personas. Y ya cambió eso. Ya no somos los más jóvenes. Ya hay parejas jóvenes. Entonces, bueno, no sé si sea por eso, pero me estaba preguntando y quiero compartir eso con ustedes y que hagan este ejercicio conmigo. La pregunta sería: ¿es tu vida el día de hoy? Observa tu vida, analiza tu vida, lo que ves a tu alrededor. ¿Son las circunstancias que determinan tu vida hoy? La imagen que tienes de tu vida hoy, ¿eso es lo que Dios tiene para ti? Considera tus circunstancias. Si tu cuenta de banco está negativa, si hace 20 años no hablas con tu papá porque están enojados el uno con el otro, si te peleaste con aquel, si no puedes ver a tus hijos o no te pueden ver. Te pregunto, observa tu vida alrededor, las circunstancias donde te encuentras. ¿Estás en el lugar que quieres estar? ¿Estás obligado? ¿Estás fastidiado? ¿Estás frustrado? ¿Eres feliz? ¿Eres infeliz? ¿Por qué? Observa a tu alrededor y quisiera preguntarte si lo que ves a tu alrededor es lo que tú crees que Dios tiene para ti. Si tú crees que esto es todo, que aquí termina todo, que esto es lo máximo que puede haber. Si hoy en día te encuentras frustrado por el jefe que te tocó y porque todo el día, en lugar de apiadarse de ti, es grosero contigo y abusa de ti, y eso te causa frustración, y todos los días llegas a casa renegando y regañas a la esposa que no tiene nada que ver y regañas a los hijos, todo por sacar la frustración que hay dentro de ti por la dificultad por la que vives. Le pregunto, ¿la vida que tú ves alrededor es la vida que tú crees que debería de ser? Conociendo lo que tú conoces de Dios, conociendo que Dios es un Dios fiel, que Dios es un Dios que puede hacer, que Dios es un Dios que quiere hacer, que Dios quiere bendecirnos. ¿Cuántos saben que Dios realmente quiere bendecir nuestras vidas? Que Dios es bueno. Hay un canto que me gusta mucho y cada vez que lo escucho no puedo más que conmoverme y me quebranto. Este canto dice: toda mi vida tú has sido fiel. Toda mi vida. Y no puedo evitar más de que retroceder en el tiempo y viajar a los 8 años, 10 años, 15 años, 20 años y ver cómo la bondad de Dios era abrumadora en mi vida. ¿Sí? Conozco de Dios, sé lo que Dios quiere, sé lo que Dios anhela, sé el deseo de Dios para nuestras vidas, pero luego volteamos a ver a nuestro alrededor y está muy lejos de manifestarse. Lidiamos con enfermedades, lidiamos con dificultades, lidiamos con adversidad, lidiamos con conflictos, vemos nuestros matrimonios fracturados muchas veces. A veces parece ser que el matrimonio cuelga de un hilo. Recuerden en nuestra conferencia cómo hablábamos de que el matrimonio es fuerte y débil a la vez. O sea, un matrimonio es realmente algo que puede ser muy fuerte y soportar cualquier cosa que venga, y al mismo tiempo un matrimonio puede disolverse por una discusión tonta de un vaso de agua que no está en la mesa. Mientras daba consejería a alguien, me comentaba ella cómo se divorció. Y dice que se divorció, todo inició en un momento que estaban sentados a la mesa. Entró una conversación que se convirtió en discusión, que se convirtió en pleito, que se convirtió en palabras que decían: bueno, pues cada quien dele por su lado. Bueno, pues cada quien dele por su lado. Y se separaron. Se separaron.
Entonces te pido y hagas este ejercicio conmigo. Observa a tu alrededor y si es esta la vida que debería de ser, con lo que conoces de Dios, con lo que Dios ha declarado sobre tu vida. ¿Es este el matrimonio que debería de ser? No me refiero a pareja que debería ser, sino la manera en la que ustedes conducen sus vidas como pareja. ¿Es esto lo que debería de ser? ¿O el vivir como perros y gatos es algo normal? El ofenderse, el tener a un ser querido al cual no le diriges la palabra porque haya resentimiento. Observa a tu alrededor en las diferentes áreas y pregunto, ¿es este el potencial con el que deberías vivir? O sea, cuando te ves como representación del reino de los cielos, ¿estás haciendo justicia al nombre de Dios? Tu vida y lo que tu vida representa, tu matrimonio, tus hijos, tu trabajo, todo alrededor, tus finanzas. Miren que Dios es un Dios de orden. Una de las características principales de Dios es que es un Dios de orden. Me pregunto si nuestras relaciones están en orden, si nuestras finanzas están en orden, si nuestros hábitos están en orden. Me pregunto si nuestra casa está en orden. Digo, si alguien tiene una vida perfecta, aguánteme 5 minutitos. Los demás ahorita lo alcanzamos en el mensaje. ¿No? ¿No hay vidas perfectas? Quiero decirte, en mi caso, por un lado, puedo decir Dios ha sido demasiado bueno y su gracia y su misericordia, y puedo decir hoy estoy agradecido, me siento afortunado por las bendiciones de Dios. No solamente el compromiso, la responsabilidad, los desafíos, las dificultades, los dolores, las angustias, no solamente eso, sino el hecho de que Dios ha sido realmente bueno conmigo. Por un lado me siento pleno, me siento feliz, contento, pero por el otro lado, de repente observo y digo, la vida no debería de ser así. Dios ha declarado ciertas cosas y pareciera ser que en lugar de que se manifiesten están más lejos. Pareciera ser que no es lo que debería de ser y que algo está pasando, que algo falta, que no es lo que debería de ser. ¿Me explico? Entonces hoy quisiera ayudarnos a cada uno de nosotros. Número uno, a dos cosas. Número uno, a evaluar adecuadamente nuestra vida. ¿Cómo evaluamos dónde nos encontramos hoy? Si es algo bueno o es algo malo. Sí, porque observamos nuestra vida, las dificultades, el dolor, la angustia. No estamos contentos. ¿Cuántos contentos están aquí con su vida? Felices de la vida. Se levanta, ve al espejo y dice, Señor, gracias, te pasaste la barda. Qué belleza hiciste. Todo perfecto. Mira, él está de acuerdo conmigo. Ahí dijo, síguele, pastor. Si no es el caso, quisiera hoy ayudarles, o a lo mejor no en su totalidad, a lo mejor la vida está bien, pero hay áreas en las que dices, no debería de ser así, no debería de ser esto. ¿Por qué es esto si Dios declaró esto? Quisiera ayudarte a evaluar apropiadamente o correctamente, adecuadamente las circunstancias, la vida del día de hoy, y después ayudarnos a corregir la ruta si es que tenemos que cambiar. Para eso quisiera mencionarles un par de héroes de la fe, comparar sus vidas, observar algunas cosas y después de eso iniciar. Voy a mencionar algunas escrituras. Filipenses 1:6, si quieren ir avanzándole, todavía no lo pongas. Filipenses 1:6 y después vamos a ver Números 32:23, igual no lo pongas todavía. Bien, observando la vida de los héroes de la fe, en el libro de los Hebreos, la carta a los Hebreos, encuentras ahí un capítulo que se conoce como el Salón de la Fe, no de la fama, Salón de la Fe, donde hombres que sobresalieron por su obediencia a Dios, por su servicio a Dios, son mencionados aquí de una manera honorífica. Y en estos hombres encontramos a hombres grandes, a Abraham, encontramos a Moisés, encontramos grandes hombres, pero son muchos los héroes. Está Abraham, encontramos a Jacob, encontramos a José, encontramos a David. Si avanzamos al Nuevo Testamento encontramos a Pedro, encontramos a Pablo, encontramos cada uno de estos hombres que nosotros al observar la vida, realmente es complicado decir que ellos renegaron
con Dios y dijeron, ¿realmente esta es la vida que tienes para mí? ¿Sí me explico? Yo no a lo mejor puedo concebir que David vea a Dios y reniegue por la vida cuando su nombre aparece en la Biblia de una manera tan impactante. ¿Me explico? Su vida fue un éxito. La vida de él, la de José, la vida de cada uno de estos hombres fue un éxito para celebrar. Podríamos decir el día de hoy. Y podemos decir, en nuestra vida no, pastor. Sin embargo, si nosotros hacemos lo que hacemos con nuestras vidas, lo hacemos con la vida de ellos, encontraremos la misma situación. O sea, nosotros hoy renegamos por una circunstancia del día de hoy, de hace 2 meses, de hace 5 años, algo de una temporada en nuestras vidas, donde las cosas no van de lo mejor posible, o donde podemos renegar y estar fastidiados y frustrados, a lo mejor en el matrimonio, en el negocio, lo que sea. Pero en el caso de ellos, decimos, fue una vida perfecta, una vida ejemplar. Eso si lo vemos a la distancia y lo tomamos en cuenta como un colectivo todo. Pero si observamos puntos específicos, encontraremos que probablemente tendrían la misma cuestión que nosotros. Yo imagino a José en el pozo donde lo aventaron. Yo imagino ahí preguntándole a Dios, Señor, ¿esto es lo de los sueños? O sea, los sueños pareciera ir en una dirección opuesta a la que me encuentro el día de hoy. Yo me quiero imaginar a David renegando, literalmente renegando. Me quiero imaginar a David probablemente en las noches llorando, gimiendo él con las lágrimas, mientras su cabeza está sobre una piedra, tratando de descansar, con el temor de que pueda salir Saúl en cualquier momento a continuar buscando quitarle la vida. Yo me quiero preguntar si David en realidad nunca tuvo un momento en el que se acercó a Dios y le dijo, ¿realmente esta es la vida que tú prometiste? ¿Realmente para esto fue ungido yo? ¿Para esto me ungiste como rey? ¿Para estar huyendo, protegiendo mi vida para que no me maten? Quiero imaginarme que por momentos en su vida él pudo renegar y decir, ¿realmente esta es la vida que debe de ser? O sea, ¿para esto soy un hijo de Dios? ¿Para esto soy un escogido? ¿Para esto soy cristiano? Inevitablemente como ser humano tuvo que pasar por esos momentos. Imagínate a José, después de más de probablemente 10 años, 12 años, en la cárcel, después de los sueños que tuvo, donde Dios lo iba a utilizar para bendecir, o donde Dios lo iba a utilizar para guiar y para ser líder, y en la cárcel. ¿Están conmigo? Impresionante, ¿no? Quisiera entonces que evaluemos a través de estos hombres que pasaron por momentos similares a los de nosotros cuando nos encontramos y decimos, ¿realmente esto es la vida? ¿Esto es lo que es? Llena de problemas, dificultades, fracasos, dolores. ¿Realmente esto es? ¿Esto es? ¿No hay más? Quisiera ayudarte a evaluar eso y decirte cómo es que nosotros nos encontramos, ya sea en un pozo, ya sea en la cárcel, ya sea huyendo de la promesa de Dios, ya sea de una o de otra circunstancia, nos encontramos ahuyentados, agobiados, afligidos, frustrados, molestos, fastidiados. ¿Por qué razones nos encontramos en un momento en el que la vida no es algo que disfrutemos? ¿Alguien ha estado ahí? ¿Alguien ha estado en un momento en el que dicen, esta vida no se disfruta? ¿Por qué nos encontramos en momentos como ese? Y les voy a decir que hay 3 razones por las cuales nosotros podemos llegar ahí. La primera es porque no me juzguen por la frase, solamente la esencia se la dejan. La vida es una carretera que nosotros tenemos que recorrer toda la vida. La vida es una carretera que nosotros tenemos que recorrer toda la vida. Les voy a decir a qué me refiero con eso en Filipenses capítulo 1, versículo 6. ¿Por qué nos encontramos muchas veces en dificultades? Nos encontramos en sufrimientos, en angustias, en dolores. Miren lo que dice aquí. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros, ¿qué? La buena obra. En este versículo hay 2 cosas que quiero resaltar que el autor nos da. 2 cosas que son importantes. Una es que Dios está haciendo algo. ¿Sí lo ven? He estado persuadido de esto, que el que comenzó, ¿quién es el que comenzó? Dios. Él empezó a hacer algo en nosotros, está haciendo algo en nosotros. Primera cosa para resaltar.
persuadido en esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, ¿qué? La perfeccionará, la cumplirá, la terminará, y nos da el tiempo. ¿Cuándo? Nos dice que Dios está haciendo algo y nos dice cuándo lo va a terminar. Esa esencia a mí me da la impresión de que nosotros estamos en una carretera que dura ¿cuánto? Toda la vida. Si tú estás esperando que Dios termine a tus 40 años lo que Él dijo que iba a hacer, te vas a quedar esperando nada más. Porque Dios no va a terminar cuando tú cumplas 40 años, a menos de que estés listo para llevarte. Entonces probablemente ya Dios terminó lo que iba a hacer. ¿Sí están conmigo? Entonces, ¿por qué nosotros nos encontramos en momentos como esos? Número uno, porque Dios está haciendo algo en tu vida y Él tiene los tiempos diseñados. Punto. Nos encontramos en momentos en donde nosotros dudamos de la bondad de la vida, de las bendiciones de la vida, no porque hayas pecado o hayas desobedecido o hayas sido desobediente o hayas sido malo o esto, no. Nos encontramos simplemente ahí porque Dios está haciendo algo en ti y el tiempo para que se culmine no ha llegado. O sea, José tenía un tiempo marcado en el cual él se iba a sentar en una posición de autoridad para bendecir a todos a su alrededor. ¿Sí? Había un tiempo diseñado. No importa si José estudiaba más libros de los que estudió, leía más, se portaba mejor, hacía la tarea o hacía esto. No importa si José incrementaba en su manera de comportarse de manera correcta. No importa si él era mejor o era más malo. Había un tiempo establecido de antes que él no podía alterar. ¿Sí me explico? O sea, por más que José estuviera yendo a la iglesia todos los domingos, estuviera diezmando, estuviera ofrendando, estuviera esforzándose por agradar a Dios, por más que él hiciera eso, el tiempo de la manifestación de la promesa no iba a ser alterada porque había 7 años de prosperidad que tenían que llegar en tal fecha y 7 años de necesidad que iban a llegar después de eso. Antes de esos 14 años no podía José sentarse en el lugar que debería sentarse. No sé si me explico. Dios dijo a Abraham de su pueblo que iban a estar como esclavos por 400 años. 400 años. Eso significa que si el pueblo ayunaba, iba a la iglesia, se esforzaba, leía la palabra, hacía todo lo que un buen cristiano debería hacer, ¿qué crees que iba a pasar con los 400 años? ¿Los iba a cambiar Dios? No, porque hay un plan de Dios y Dios todo lo hace en el tiempo exacto. Entonces, como Dios está esperando el tiempo exacto, Dios tiene trabajo que hacer en ti. Entonces, Dios dice, tengo que preparar a un líder que tenga callo. ¿Sí es ese callo? Que tenga la piel gruesa. Porque esos líderes que de todo se ofenden, no me saludó en la iglesia, mejor ya no regreso. No me dijo hola y cuando me dijo hola no me sonrió. No me enseñó la sonrisa colgate que tanto presume. O sea, de todos se ofenden. ¿Cómo piensas sostener las bendiciones de Dios con los ataques del enemigo si no has sido preparado por el proceso? La dificultad, la adversidad, los problemas, los desafíos que nosotros enfrentamos muchas veces, no siempre, muchas veces no son porque hemos fallado delante de Dios, no son porque nosotros nos portamos mal y desobedecimos, son porque Dios necesita a un líder con carácter, con una espalda ancha, dicen por ahí, con el carácter fuerte para poder guiar a una nación y tomar decisiones fuertes y difíciles. Eso no se logra leyendo libros. Miren, hay cosas que tu corazón va a poder bendecir a otros, que nunca podrás ser revelado solamente porque lo leíste, aún incluso en la Biblia. Porque la manera en la que Dios trabaja es lo que lees aquí y la revelación que según tú obtuviste, ¿qué crees que va a pasar? Va a llevarte por una prueba en donde va a marcar en tu vida tal revelación. Leía a un escritor que me gusta mucho leer. Él decía, ten mucho cuidado con la sabiduría que sale de aquí, que no te costó nada a ti. O sea,
lo que él estaba diciendo, ten mucho cuidado con recitar las frases bonitas que dicen por allá en las redes sociales, que dice, wow, qué bonita frase, la voy a hacer mía. Hazla tuya cuando te haya marcado a ti, te haya cortado a ti y te haya hecho experimentar lo que realmente esa frase produce. Mientras tanto, solamente se escuchará bonito en tus labios, pero nunca será genuino. La revelación de Dios, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, la manera en la que eso realmente toma forma en nosotros es precisamente a través de esos momentos difíciles. Es a través del pozo, cuando nos dejan solo, cuando nos olvidan, cuando nos traicionan, cuando nos abandonan. Es a través de la cárcel, cuando sin hacer nada malo estamos pagando consecuencias de algo que no hicimos nosotros, pero estamos ahí. Dios está moldeando, está trabajando, está haciendo lo necesario para desarrollar el carácter en ti que pueda sostener las bendiciones de Dios. Por favor, si algo hago yo estrés constantemente, es en esa frase, el poder sostener las bendiciones de Dios. No es que no merezca las bendiciones de Dios. Es que de qué sirve que recibas las bendiciones de Dios si no te duran, porque no las puedes sostener, no tienes el carácter o la bendición. ¿De qué sirve que haya una unción maravillosa en ti, que la gente es bendecida cada vez que abres la boca, si no tienes el carácter para soportar la dificultad que viene a tu alrededor? Y cuando estás en esa angustia, en lugar de bendecir, maldices. Entonces, ¿por qué pasamos por puntos así? Porque Dios está haciendo algo en nosotros y hay un tiempo específico. O sea, no es de que pasaste o no pasaste la prueba. Él está haciendo algo, está desarrollando el carácter y en su momento vas a recibir lo que Dios tiene para ti. Los veo muy serios. ¿Quieren que cambiemos el mensaje? Ya ven que aquí hacemos lo que ustedes quieran. O sea, estamos aquí para consentirlos a ustedes. ¿Sí? ¿No? Bien, esa es la primera razón por la cual nosotros tenemos momentos difíciles. La segunda es un poco diferente. La segunda tiene que ver, les dije, la primera es, la vida es una carretera y nosotros tenemos que manejarla toda la vida, andar en ella toda la vida. El segundo, y les voy a decir por qué no lo puede traducir. Quise encontrar una y no pude traducirlos. Realmente están en inglés y la primera es Life is a highway and we have to ride it all life long. Hay una película de niños que sale una canción de música country que dice que la vida es una carretera y tenemos que manejarla toda la noche. Entonces yo les dije, la vida es una carretera y tenemos que manejarla toda la vida. ¿Okay? Pastor, ¿usted escucha esa música? Escúchame, estamos en una película, escuchamos la película, en la película sale esa canción, es una canción que habla de cosas naturales, no habla de que me voy a ir a emborrachar y me voy a endrogar y voy a ir a matar a aquel y tranquilos, tranquilos, tranquilos. ¿Sí? Bien, la segunda. La razón por la cual nosotros experimentamos adversidad y dificultad es porque muchas veces, entendiendo que la vida es una carretera, Dios trazó la carretera y hay que manejar toda la vida, muchas veces nos bajamos. Nos bajamos. Vemos una señal ahí. ¿Cómo se llaman esos? Las señales que hay afuera, grandes, los anuncios. Vemos unos de esos y nos bajamos. En lugar de seguir en la carretera, nos bajamos. Tú podrás decir, pero pastor, ¿dónde está el pecado ahí? Solo me bajé a distraerme un poquito. Solo me bajé para desentumirme un poquito. Solo me bajé porque no quería hacer eso. O solo me bajé porque no me gustó la ruta que Dios me puso en ese momento. Entonces no quise seguir en la ruta, me bajé. Y aquí entra una de las situaciones complicadas del cristiano. Porque el cristiano está acostumbrado a ponerle nombre al pecado. Y es un nombre muy común. Por ejemplo, adulterio, ¿es pecado? Sí. ¿Sí? ¿Fornicación es pecado? Sí, es pecado. ¿Mentir es pecado? Sí, pero solamente las mentiras feas, las mentiras blancas no cuentan. ¿Sí? ¿También cuentan? Mentir. Decir malas palabras cuentan. También decir malas palabras cuentan. ¿Qué tal si las dices nomás en la mente? O sea, te le quedas viendo a alguien y ¿esa cuenta también o no cuenta esa? O sea, el pecado nosotros tenemos dificultad
para darle forma correcta al pecado, porque nosotros llamamos pecado a todo lo que consideramos malo, porque ya estamos en una era en donde la gente dice, bueno, si te hace sentir bien, puedes hacerlo, no pasa nada, mientras tú te sientas bien. Ya porque se siente bien, aunque lo que esté haciendo Dios esté en contra de eso, aparentemente ya no es pecado. Entonces, tenemos dificultad para darle forma correcta al pecado, porque cualquiera podría decir, ¿qué tiene de malo el que simplemente no obedezcas el llamado de Dios? ¿Eso es pecado? ¿El esperar? Porque muchas veces llamamos pecado a fornicar, al adulterio, al borracho, a eso. Pero a alguien que está en la iglesia adorando a Dios sin responder el llamado de Dios, nunca lo vemos como un pecador. No lo vemos como un pecador. Y sin embargo, déjame decirte que cuando tú no obedeces el llamado de Dios, causa que a tu alrededor y en tu vida haya dificultad, adversidad, problemas. Cuando tú no obedeces el llamado de Dios, causa que vengan tormentas a tu vida y causa que las tormentas que vienen a tu vida generen problemas muy grandes o traigan con ellas problemas muy grandes, tan grandes que los problemas te comen. Y después esos problemas te escupen a la orilla del mar cerca de la dirección a donde Dios te mandó originalmente. El no obedecer al llamado de Dios causa que nosotros experimentemos sufrimiento, causa que experimentemos dolor y angustia innecesaria, solamente por no obedecer el llamado de Dios. ¿Ustedes recuerdan a Jonás? Déjame decirte que Jonás no dijo, Dios, te detesto, voy a ir a pecar, no más. No es que Jonás dijo, voy a ir a robar y voy a ir a matar. No era que Jonás era malo o Jonás era malo. ¿Era malo? ¿Algunos de nosotros nos atrevemos a decir Jonás era malo? ¿Era un hombre malo? No. Sin embargo, hubo una tormenta a su alrededor y después un pez grande se lo comió. Mira la seriedad con la que Dios toma cuando nosotros no obedecemos su palabra. Si hay un fuego en tu corazón, algo que arde por dentro, que tú dices, quiero hacer esto por los niños, o dices, quiero hacer esto por los que no tienen un hogar, o quiero hacer esto por los matrimonios, o quiero hacer esto por los jóvenes, o quiero hacer esto. Si hay algo en tu corazón que constantemente está ardiendo, que te empuja a hacer algo, eso es el llamado de Dios. Esa es la pequeña brújula que todos tenemos dentro, que nos lleva en la dirección en la que Dios quiere que vayamos. A medida que tú ignores o decidas ser negligente con el llamado de Dios sobre tu vida, lo que estás haciendo es abriendo la puerta para que venga una tormenta sobre tu vida que trae dolor y dificultad y angustia, y para que como consecuencia de este problema se levante un problema muy grande y te coma. ¿Algunos de ustedes se han sentido literalmente tragado por los problemas? Pero miren lo maravilloso que es Dios, que este problema grande que viene y te come, te lleva toda la ruta que tú no corriste y te escupe frente a donde Dios te llamó para que fueras. Y digo, a lo mejor a alguien le iba a gustar eso. O sea que en pocas palabras, si tú has estado pasando problemas y te has sentido tragado por los problemas como consecuencia de no obedecer el llamado de Dios, es muy probable que cuando esos problemas terminen contigo, te dejen blandito y cerquita de la promesa que Dios tiene para tu vida. ¿Qué no es eso maravilloso? Van dos. La primera no tiene nada que ver con lo que tú puedas hacer, es el tiempo de Dios y el proceso de Dios. Eso muchas veces trae dolor y angustia, dificultad. La otra tiene que ver con el no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Simplemente no hacerlo. No estoy hablando de que vivas como pecador, no. Estoy hablando que vas a la iglesia, sirves a Dios, cantas a Dios y sin embargo sigues ignorando el llamado que Dios tiene sobre tu vida. Eso trae tormentas, problemas a nuestras vidas, dificultades. Pero la número 3 es en donde nos vamos a enfocar porque es la que realmente podemos lidiar nosotros. Entonces la primera tiene que ver con los planes de Dios, el proceso, el tiempo de Dios. La segunda tiene que ver con el no involucrarnos en lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y la tercera tiene que ver con el pecado. Literalmente con el pecado.
Yo creo que con el pasar del tiempo nosotros le perdimos el respeto al pecado. Dios dice muy claro, el alma que pecare, morirá. Y desde la primera pareja con la que Dios lidió, nosotros le perdimos el respeto al pecado. Porque Dios les dijo, el día que comieres de ahí, ese día ¿qué? Vas a morir. Y comieron. Y no murieron. Yo creo que después de darse el primer bocado, empezaron. Al contrario, se sentían más vivos porque ahora se daban cuenta de algunas cosas que antes no. Pero creo que así como ellos, le hemos perdido el respeto al pecado. ¿A qué me refiero? Realmente nosotros no respetamos al pecado. Lo tratamos a la ligera. Vemos el pecado como algo insignificante. ¿Saben por qué? Porque muchas veces le fallamos a Dios y no se manifiestan consecuencias evidentes. O sea, ¿qué pasa cuando alguien roba por primera vez? Si lo cachan, ¿cómo se dice cachar en español? Si lo agarran con las manos en la masa, es muy probable que no lo vuelvan a hacer. La vergüenza, la pena, lo que sea. Pero ¿qué pasa cuando la primera vez no hubo consecuencias? Hay una segunda, una tercera, y ya no es lo mismo, ahora es más grande, ahora son más cosas, eventualmente puede arruinarnos. Pero nosotros le hemos faltado el respeto al pecado, porque muchas veces le fallamos a Dios y no vemos las consecuencias evidentes. Por ejemplo, a la hora de ver pornografía, ¿cuántos matrimonios se rompen porque vieron pornografía en ese momento? Ninguno. Ningún matrimonio se rompió porque a un hombre se le ocurrió ver pornografía. En ese momento. En ese momento no se rompió. Ese es el problema que nosotros tenemos. Tomamos a la ligera y no respetamos el pecado. Jugamos con el pecado. Y la realidad es de que el pecado invariablemente, inevitablemente, cada vez que nosotros nos involucramos con el pecado traerá consecuencias a nuestras vidas. Por más que nosotros digamos, Dios me está castigando por mi pecado, no te equivoques. Dios no está enojado contigo, no está ensanchado contra ti y no te está castigando por tu pecado. Es muy probable que lo que estés experimentando sean simplemente las consecuencias de tus propias acciones. Si Nico se acerca conmigo y me dice, ¿puedo meter la mano al fuego? En la fogata, en la casa. Yo le digo, no me vayas a desobedecer y no metas las manos al fuego. Si me desobedeces, va a haber consecuencias. Y él va y mete las manos al fuego. Yo no creo que él en su mente, aún a esa edad, él pueda estarse quemando, voltearme a ver a mí y decir que yo tengo la culpa de que se está quemando. No creo que él pueda mirarme a mí y decirme, me estás castigando porque te desobedecí. No funciona de esa manera. Te estás castigando tú mismo por el pecado que hiciste. Trae consecuencias. Gracias, Dios, por su misericordia, por su gracia, que no recibimos lo que merecemos. Pero es inevitable. Es imposible que un hombre piense que puede ver pornografía y no dañar la imagen que él tiene del matrimonio o de su esposa. De la misma manera que es inevitable pensar que una mujer pueda coquetear con otro hombre y solamente porque su esposo no se dio cuenta, piensa que no va a haber consecuencias en su matrimonio. Es inevitable pensar que si una mujer dice, voy a ir con mi amigo, vamos a ir a platicar más, a tomar un café nada más, es mi amigo. Es inevitable pensar que no estés jugando con el pecado ahí. Y que como consecuencia de eso traerá sufrimiento y angustia a tu matrimonio. Es inevitable pensar que si entretienes conversaciones con personas que no deberías, esposas, si un hombre es muy amable contigo, que no es tu esposo, y es cariñoso y te manda mensajitos y tú los entretienes y no los has cortado, ten cuidado, estás jugando con el pecado y después no puedes decir Dios me está castigando. Números 32, 23. Miren lo que Dios piensa acerca del pecado. Mas si así no lo haces o hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová. Tomémoslo de ahí. El pecado ante Jehová. Observa lo que Dios piensa. Y sabed, toma nota de esto, sabed, escúchame, observa esto, pon atención a esto. Y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Eventualmente te terminará arruinando.
Todo pecado en el cual nosotros nos involucremos constantemente, tarde o temprano nos arruinará, nos alcanzará y destruirá. No estoy hablando de que te equivocaste y fallaste una vez. Todos en algún momento vamos a fallar en una u otra área. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de que entraste y estás jugando con el pecado. ¿Te alcanzará? La mayor parte del sufrimiento que nosotros tenemos es como consecuencia de nuestras acciones. La primera, tú podrás decir, nosotros no somos malos, no hacemos cosas malas, no le robamos a nadie, no le quitamos a nadie, pero estás ignorando el llamado de Dios y eso abre puertas para el sufrimiento y la angustia. En la primera no vamos a discutir nada porque todo es lo que Dios está haciendo, porque a Él le place y es la manera que Él quiere instruir, educar, lo que sea. ¿Cómo vamos con el tiempo? ¿Alguien me ayuda? Que hoy no hay nadie que me esté diciendo ya cuánto falta. ¿Cuánto me falta? ¿40 minutos todavía? Entonces, 3 razones por las cuales nosotros experimentamos el sufrimiento y la angustia. La primera, los planes de Dios, la manera en la que Dios lo hace. Punto. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? La segunda tiene que ver con el no hacer lo que Dios nos llamó a hacer. No estoy hablando de hacer lo malo, no tienes que ser malo. Simplemente no obedecer el llamado de Dios causa dificultad. Pero la número 3 tiene que ver todo con lo que nosotros hacemos. Vamos a ver cómo podemos resolver esa situación. Romanos capítulo 7, versículos 18 y 19. Romanos capítulo 7, 18 dice: y yo sé que en mí, esto es que, en mi carne, yo sé que en mi carne, no mora el bien. Esta versión deja un poquito abierto el pensamiento aquí, como que lo abre para discusión, para interpretación. La versión en inglés dice un poquito diferente. La versión en inglés dice: yo sé que en mí, esto es, en mi carne, yo sé que en mi carne no hay nada bueno. Ahí ya cambia, porque una cosa es que more el mal, porque así como mora el mal puede también morar el bien. Pero cuando dices en mí no hay nada bueno, en mi carne no hay nada bueno, ahí la situación ya cambia un poquito. En esta serie precisamente les preguntaba yo, al observar que hay parte de mí, que hay cosas en mí que no le agradan a Dios, cosas con las cuales yo nací, que probablemente Dios las puso ahí a propósito. Déjame corrijo un poquito. Dios las puso ahí a propósito, no probablemente. Hay cosas en mí que a Dios no le agradan. Hay parte de mi ADN, de mi esencia, de lo que yo soy, que no es compatible con la bondad de Dios. ¿Están conmigo? ¿Alguien más así? Y yo puedo decir, Dios me hizo así. Entonces, en la serie yo les preguntaba, ¿será que nosotros estamos condenados a vivir de esta manera siempre? ¿O realmente vamos a poder cambiar nuestro ADN? Entiéndase por cambiar nuestro ADN lo siguiente: que las cosas que yo entiendo me salen naturalmente ya no sean de esa manera. ¿Están conmigo? ¿Podremos realmente cambiar nuestro ADN? ¿Hay esperanza para decir algún día mi carne no va a reaccionar así? ¿Será posible eso? La respuesta la encontramos aquí. Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no mora el mal, no hay nada bueno. Eso dice Pablo, en mi carne no hay nada bueno. O sea, mi ADN no hay nada bueno. Porque el querer el bien está en mí. O sea, yo deseo hacer las cosas buenas. Yo deseo levantarme a orar. Yo deseo ayunar. Yo deseo hacer esas cosas. Sin embargo, el hacerlo aparentemente no mora en mí. No es lo mismo. Siguiente versículo. Esta es muy, pero muy famosa. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso es lo que hago. No hago las cosas buenas que quiero hacer, sino las cosas malas que no quiero hacer. Eso termino haciendo. La pregunta es, ¿en qué momento o de qué momento está hablando Pablo aquí? ¿Esto es pre-conversión o post-conversión? Porque hay mucha diferencia.
Preconversión dice, ok, pues está bien. Antes de la conversión yo quería hacer lo bueno, no podía, hacía lo malo. Aunque no quisiera, lo hacía lo malo. Pero si es postconversión, o sea, después de convertido Pablo, ya como un instrumento de Dios, decir que él quiere hacer lo bueno y no puede, y lo malo que no quiere hacer lo termina haciendo, ya son palabras mayores. ¿Me explico? Los teólogos no se ponen de acuerdo. Unos dicen que Pablo está hablando de su vida antes de Cristo, antes de conocer a Dios, antes de su transformación. Y todos podemos decir, tiene sentido. Tiene sentido que sea antes, porque ¿cómo vas a decir entonces que la carne domina tu vida aún después de Cristo? Tiene sentido decir que esto fue antes. Otros dicen que fue después. Entonces, ojalá tuviera la respuesta, no la tengo. No le pude preguntar a Pablo si era antes o después. Lo que sí puedo decirles es la sensación con la que yo me quedo aquí. Porque antes o después está muy claro que hay algo en nosotros que no tiene nada bueno. ¿Saben qué es? La carne. La carne. Antes de conocer a Cristo, la carne no tenía nada bueno. ¿Y qué crees? Después de conocer a Cristo, la carne sigue sin tener nada bueno. No hay nada en ti, en la carne tuya, que tú puedas decir, esto es bueno delante de Dios. Entonces, ¿cómo vamos a poder lidiar? ¿Estamos condenados para siempre? ¿Cómo vamos a poder lidiar y vencer esto? Lo primero que tienes que entender es lo siguiente. Tu único y mayor problema es la carne. La carne. ¿Cuál es tu peor enemigo? La carne. La carne. Porque tú puedes decir, por más que tú digas, la carne jamás te va a decir, tengo ganas de ir a la iglesia. La carne jamás te va a decir, tengo ganas de ayunar. ¿Sabes qué? Hoy se me antoja comer aire y beber sustento espiritual. Jamás. Lo que te va a decir la carne, en el momento que tú digas, hoy voy a ayunar, lo que te va a decir la carne, en el momento que tú digas, hoy voy a ayunar, lo primero que va a asociar la carne te va a decir, hoy que venden mole, ¿se te ocurrió ayunar el día que ofrecen mole? ¿O arepas o pupusas? ¿Por qué no ayunas el día que llevan esos tacos fríos que a nadie le gusta? La carne va a escoger lo primero que encuentre para decirte, hoy no es un día bueno para ayunar. Hoy te toca la pastilla, no puedes ayunar hoy. Acuérdate. Hoy vienen tus familiares, tienes que cocinarles cómo va a estar ayunando y ellos van a llegar a comer. Hoy tienes que hacer ejercicio, ¿cómo vas a ir a hacer ejercicio sin comer nada? Hoy, y todo es hoy. Y nunca es el momento correcto y apropiado para la carne. La carne es nuestro peor enemigo. Y algo tenemos que entender. Número 1. Como la carne es tu peor enemigo, deja de confiar en la carne. Nosotros confiamos mucho en la carne. Si la carne se siente bien, vamos a la iglesia. Si la carne se siente bien, trabajamos duro en las cosas de Dios. Si la carne se siente satisfecha, entonces confiamos demasiado en la carne. Tenemos que dejar de confiar en la carne. No sé si ustedes recuerden a José. José tuvo una situación en donde la carne tenía un conflicto con él, porque se le acercó la esposa de su amo y se le insinuó. No recuerdo si la Biblia detalla si la mujer era hermosa o no era hermosa, pero basándonos en el estilo de vida y la manera en la que se vivía antes, vamos a pensar que probablemente era una de las mujeres más hermosas alrededor. Se le insinúa y él dice no. Y no. Y eventualmente ya no se le insinuó, simplemente se le apareció lista. Ya con las máquinas encendidas. No hay nada de que vamos a encender las veladoras y vamos a platicar aquí. No. Llegó con las máquinas encendidas a toda potencia y velocidad. ¿Tú crees que José dijo, voy a confiar en mi carne porque mi carne es fuerte y yo ya la logré matar y ya logré vencer y he conquistado mi carne, por lo tanto me voy a quedar aquí y voy a orar por ti? Dame la mano que voy a orar por ti. ¿Tú crees que eso hizo José? No hizo eso. ¿Por qué? Porque no era fuerte, porque no confiaba en su carne.
Sí, por las dos cosas, porque su carne no tenía la capacidad de aguantar y porque él no confiaba en su carne. Nosotros como cristianos confiamos mucho en la carne, le damos demasiado valor a las fuerzas de la carne. Creemos que realmente vamos a vencer con la carne las cosas de la carne y nunca vas a lograr vencer. Cualquier cosa que haya en tu vida de adicción, de tendencia en ti, si la quieres vencer porque tienes una carne fuerte, nunca la lograrás vencer. Él no se quedó a pelear, no se quedó, déjame orar por ti porque te va a dar frío así sin ropa. Dame las manos y vamos a orar. No, sería una tontería. Él huyó, escúchame, huyó. ¿Sabes por qué? Porque no confiaba en su carne. Una de las cosas que yo le agradezco a mis suegros era el hecho de que no me daban permiso salir con quien ahora es mi esposa solos. En ese rato pues no me gustaba mucho, la verdad, o sea, de cada quien. O sea, tenía que llevar siempre las hermanas ahí, que pues sí me caían bien y todo, pero pues no es lo mismo, ¿va? Uno quiere disfrutar con la novia solos, platicar a gusto. Pero déjenme les digo algo. Una de las cosas que mi esposa y yo no hicimos es precisamente darnos la oportunidad de ponernos en situaciones de las cuales después pudiéramos arrepentirnos. El hecho de que siempre hubiera alguien con nosotros dificultaba lo que la carne quería. ¿Y sabes qué pasa cuando no hay dificultades para la carne y obstáculos para la carne? ¿Sabes qué pasa? Siempre, 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 siempre la carne gana. Un besito nada más para el camino. Y 2 horas después sudados y llorando ahí juntos. Y 9 meses después forzados a casarse. Pero nosotros creemos que la carne puede. Escúchame, una de las cosas que vamos a cambiar, déjenme les digo, nunca esperes que tu carne tenga algo bueno o te ayude. Nunca va a ser. Tu carne siempre va a ser un obstáculo, siempre va a ir en contra de la voluntad de Dios. Sí es cierto que podemos avanzar y hay cosas que podemos vencer y podemos conquistar, pero la realidad es que la carne nunca va a ser un aliado tuyo, siempre va a ser un enemigo de las cosas de Dios. Entonces, no confíes en la carne. No solamente no te confíes, sino no dependas de la carne. O sea, no esperes a desear algo. No esperes a tener el deseo de hacer algo. Miren, y eso es algo que todos hacemos. Yo estoy seguro que por mucho que nos guste trabajar, hay veces que deseamos quedarnos acostados un ratito más. A mí siempre me ha encantado lo que yo he hecho, trabajar, siempre. Y puedo dormir 2 horas, 3 horas, y cuando abro los ojos por la ilusión de terminar el proyecto, rápidamente mi mente se levanta y tengo las energías y las ganas de trabajar. Sin importar cuántas ganas y cuánto me gusta trabajar, hay momentos en los que la carne no quiere. Simplemente no quiere. Quieres quedarte a descansar. Pero ¿qué hacemos? Si no vas a trabajar, no comes. Entonces, por mucho que la carne quiera, ¿tú qué dices? Tendrás muchas ganas de quedarte acostado, pero te levantas y te vas a trabajar. Lo hacemos todo el tiempo. Tenemos que, Romanos capítulo 8, versículo 13. Tenemos que, Romanos capítulo 8, versículo 13. Tenemos que, Romanos capítulo 8, versículo 13. Porque si vivís conforme a la carne, ¿qué? Moriréis. Moriréis. Pero tenemos que, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Me llama la atención que no dice si por el Espíritu matas. O sea, la esencia de lo que podemos tomar aquí no habla de una vez, ¿o sí? No es una vez, es todos los días, todos los días. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. La única manera en la que nosotros podemos vencer no es transformando nuestro ADN, porque probablemente
moriremos con alguna corrupción dentro de nuestra carne. Nunca será completamente removida la carne. Lo que sí debe de suceder en nuestras vidas es de que nuestro espíritu le gane a nuestra carne. La carne dice quiero ir para allá y el espíritu dice eso no le agrada a Dios. Por lo tanto, no. No podemos vivir, es que Dios me hizo así. Les decía yo, la gente que dice yo nací así, por eso es que voy a vivir de esa manera. La homosexualidad, el lesbianismo, lo que tú quieras. Un hombre puede decir, a mí me gustan los hombres. Y él puede decir, no es que me pasó algo, yo nací así. Y yo les voy a decir, yo les creo. Porque hay gente que nace violentos, que nacen con violencia dentro. Quieren golpear a todo lo que se le ponga enfrente. Pero ¿sabes qué pasa? El que naciste así no significa que puedes vivir así. Todos nacemos con tendencias. Por ejemplo, a un niño, tú no le tienes que enseñar a mentir. Y el niño porque mienta, porque está chiquito, no significa que es un niño malo o que el mal esté en él. No, es la naturaleza que tenemos. Yo les he contado de Nico. No sé cuántos años tenía Nico, empezaba a hablar apenas. Entonces tenía 2, 3 años tenía Nico. De repente llegamos al cuarto y vemos unos garabatos y unas rayas ahí pintadas. Cosa que Benji nunca hizo, pintó ahí en el cuarto él. Y cuando lo confrontamos, ¿sabes qué dijo? Que fue Lulu, la chihuahua que tenemos. Ni modo que digas que él nos vio y escuchó cómo se mienten. Ellos no tienen que ver a nadie mentir. Ellos saben cómo mentir. ¿Saben por qué? Porque nacen con esa tendencia. Nacimos todos con cosas malas en nosotros que no le agradan a Dios. Eso no significa, aunque Dios las puso a propósito ahí, no significa que vamos a vivir de esa manera. O aquel que por naturaleza es violento, le vas a decir, bueno, pues si te nace ser violento, violenta a otros. ¿Les suena lógico eso? ¿Suena lógico que alguien se te acerque y te diga, ¿sabes qué? Mi carne me llama a que te dé una cachetada ahorita? ¿A poco le vas a decir, pues dale gusto a la carne, vente? ¿Le vas a decir eso? Claro que no está bien. Solo porque sientes hacer algo no significa que está correcto delante de Dios. Es una lucha que tenemos de hacer morir. Voy a cerrar con este versículo ya. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20 al 21. 2 versículos. ¿No hay esperanza para nosotros, pastor, entonces? Si Dios nos hizo de cierta manera, ¿vamos a quedar así? ¿No hay esperanza ya? Dice, todavía no. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 20 y versículo 21. ¿Lo tienen? Dice, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Pausa aquí. Dios está diciendo que Él hace todo tipo de gente, de diferentes calibres. En ese mismo versículo está diciendo que todos son hechos para usos honrosos o deshonrosos. Yo creía un tiempo que si naciste de cierta manera, pues te etiquetaron como deshonroso, para deshonra. Y aquel nació muy amable, esa persona es amable, o sea, es un flan esa persona. Y este es un torbellino. Pues uno es para uso honroso y otro es para uso deshonroso. ¿Será así de esa manera? No. Todos nacemos con cosas que hay en nosotros que no le agradan a Dios. ¿De qué depende que seamos nosotros de uso para honra o para deshonra? ¿Depende de nuestro ADN, de nuestra carne? ¿De eso depende de nuestra carne? Siguiente versículo. Así que si alguno, ¿qué? Se limpia de estas cosas, o sea, si alguno logra pelear contra la carne de manera correcta, con el espíritu, someter a la carne. Si alguno logra someter a la carne, se limpia de esas cosas. Si alguno logra privar a la carne de lo que la carne quiere. Si alguno logra vencer, logra poder desafiar y decirle no, no, no y no. Yo sé que en mi ADN está presente esta línea, pero yo te digo no, no y no. Mis hijos no van a experimentar eso. No, no y no. Va a ser de manera diferente. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Será una vida distinta. No va a ser de esa manera.
Así que si alguno se limpia de estas cosas, será que instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, ¿cómo nosotros vencemos? ¿Cómo logramos conquistar y que realmente podamos vivir de una manera plena delante de Dios? Las dificultades que vienen por el proceso de Dios no las podemos evitar. No las podemos evitar. Pero las que vienen por nuestra desobediencia al llamado de Dios, sí las podemos evitar. Y sobre todo las que vienen como consecuencia del pecado. Es tiempo que nosotros tomemos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. La autoridad del Espíritu en nosotros y a través del Espíritu Santo hagamos morir los deseos de la carne. Aquí encuentras cómo satisfacer este espíritu para que pueda vencer los deseos de la carne. Escúchame, no puedes pelear contra la carne en tu carne. No puedes dividir tu carne entre algo que quiere bueno y algo que quiere malo. No, la carne, no hay nada bueno en la carne. La única manera en la que puedes es venciendo a través del Espíritu. ¿Cómo es eso? Dios nos ha dado a nosotros sabiduría y entendimiento. Sabiduría y entendimiento. En mi caso, cuando por ejemplo vamos a ver una película, hay veces que en las películas dice clasificación ¿qué? Clasificación PG-13, clasificación esto, clasificación PG o clasificación R. Cuando es clasificación R, tengo que ver por qué es clasificación R. Yo les puedo decir algo, a mí las malas palabras, algunas de ellas ni siquiera sé qué quieren decir. La otra vez mi suegra me preguntó qué significaba una palabra y dije, pues la verdad no sé. Sé que la utilizan cuando alguien está enojado. Para mí la referencia es, ok, estabas muy enojado y querías expresarte y que saliera la boca llena de algo para expresar tanto coraje que había que dijiste esa mala palabra. Pero en realidad a mí no me ofende, no me causa nada. Yo tengo clientes, algunos saben que soy pastor y dicen, oh, disculpe pastor, no quise decir esto, lo que sea. Otros son groseros y cada 2 o 3 palabras es una grosería. A mí ni me va, ni me viene, ni entiendo, o sea, me importa un comino. No me ofende a alguien. Si alguien viene y me dice una palabra, a mí no me ofende. En serio les digo. Me ofende el hecho de que quiere hacerme daño. El entender que quiere hacerme daño, eso sí, oye, eso está pasando aquí. Pero que alguien me diga una mala palabra para ofenderme, digo, oye, primero explícame qué significa, ¿no? Porque no entiendo. Entonces, no hay problema. Lo que tengo que cuidar es que no haya desnudez. Muchas veces las películas tienen escenas sensuales. Y les digo esto porque las palabras no me afectan. Pero si yo abro mis ojos a eso, ¿qué crees que va a hacer el enemigo con eso? ¿Qué crees que va a hacer después el enemigo? La carne va a encontrarse hambrienta. Es como un perro que no ha comido en 2 semanas y le enseñas un pedacito de los treats que le dan a los perros para gustar. Lo va a agarrar, se lo va a comer y lo va a disfrutar y va a salabear y va a tener ganas de más y va a querer más y va a querer más. Tenemos que tener cuidado con lo que permitimos que nuestros ojos vean. Cuando Jesús dijo, si tu ojo te es causa de caer, no está diciendo que literalmente lo arranques. Si es la única solución, arráncatelo. Arráncatelo, si es la única manera. Pero como mínimo, remueve la aplicación de tu celular. Quítalo, no la bajes, no tengas. No vayas ahí, no lo uses, déjalo allá. No lo tengas en cama, no lo tengas contigo. La sabiduría de Dios es para que podamos a través del Espíritu vencer los deseos de la carne. Pero lo que nosotros hacemos constantemente es atentar contra el propósito de Dios porque aparentemente no somos lo suficientemente audaces para pelear esta batalla. Pastor, es que soy débil. ¿Cómo no vas a ser débil si no cuidas lo que ves y lo que escuchas? En el momento que tú dejes de ver ciertas cosas, la lucha en contra de eso será un poquito más fácil. Los veo muy callados. En el momento que dejes de escuchar ciertas cosas, la lucha será un poco más fácil. En el momento que dejes de escuchar cierta música, será un poco más fácil. Tenemos que tener cuidado con las cosas a nuestro alrededor. El enemigo sabe dónde y cómo atacarte. Tú tienes que hacer como José. No hacerte el valiente en tu carrera. Oh, yo puedo ver eso y no me afecta, pastor. Oh, yo puedo ver eso. ¿En realidad crees que te vamos a creer eso?
Mejor ya voy a acabar porque los veo muy serios. Y no quiero que se vayan a ir tristes a su casa, confrontados. No quiero que se vayan a ir a disgusto y entonces mejor ya le vamos a parar. Cuando nosotros decidimos servir al Señor, entendemos sus promesas y la vida no se manifiesta como las promesas, habrá un conflicto en nosotros. Por favor, siempre investiguen por qué. Si Dios eres tú, quien a través de ese proceso vas a hacer algo, está bien. Pero si es por causa de mi pecado, dime, ¿dónde? Dime, ¿cómo? Ayúdame. Las cosas que ya sabes no le estés preguntando. Si ya sabes lo que a Dios no le agrada, no le estés preguntando a Dios, Señor, ¿esto no te agrada? Si ya sabes que no le agrada, deja de preguntarle a Dios, Señor, ¿esto no te agrada? Déjalo, aléjate. Tenemos que ser audaces. No permitir, no abrir la puerta para poder vencer. Una vez más, por favor, el versículo 20. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Tú escoges quién tú eres. Tú escoges si eres para honra o eres para deshonra. Y lo haces a través de tus acciones constantemente, peleando en contra y doblegando la carne. Te equivocaste, inmediatamente cuando nosotros nos equivocamos, inmediatamente está el Espíritu Santo ahí para, hey, ese no es el camino. Viene la contrición, viene el conflicto dentro. En ese momento, Señor, perdóname, esto no soy yo.